Para ver si es así lo que estás diciendo, si no pasa por ley, ¿te acordás lo que fue la convertibilidad, que también fue un cambio de régimen? Salió, sí. Hubo una ley de convertibilidad. Sí. Si vos no tenés ley, no tenés dolarización, porque lo que planteás como otra opción no sería una dolarización, lo que planteás de la velocidad de reducción del gasto y demás. Es otra cosa. A ver, el punto es el siguiente. Yo lo voy a poner así en términos más ásperos. La realidad es que si yo llego a ser presidente, hay un mandato bien claro. Es decir, la gente me va a decir, o bajás la inflación o te pongo un boleo. Exacto. Bien, gracias, Jorge. No, por favor. Gracias. Entonces, en ese contexto, mi compromiso es bajar la inflación. Y si vos no me permitís con la alternativa A, voy a ir con la B o con la C. O sea, lo que yo digo es, mi compromiso es bajar la inflación y la voy a bajar como sea y la voy a bajar a garrotazos. Si me das la dolarización, la bajo más rápido. Si no me la das, yo no me voy a poner a llorar, ay, no me lo dieron. No, te voy a meter un ajustazo en el sector público y lo voy a hacer que me absorba los pesos. Es decir, mi compromiso es que yo la extermino la inflación. El problema es que si vos haces una reforma que es reversible, llámese la convertibilidad, era dura y aún la pudimos revertir. Imagínate sin un caso como la convertibilidad lo que no van a hacer, nos van a hacer unga de vuelta. O sea, lo mejor en este caso es hacer reformas que son irreversibles. Y este punto, por lo tanto, o sea, con lo cual no me voy a quedar quieto. O lo resuelvo de una manera o lo resuelvo de otra, pero yo lo resuelvo. Y lo otro que es interesante es el fondo de la discusión. Porque me parece que esa es la parte más importante, ¿no? Porque el primer argumento mío para eliminar el Banco Central es de índole moral. Es de índole moral. O sea, yo pregunto acá, de todos los que estamos, ¿robar está bien? No, obviamente no. No, bueno, ok. Ahora, supongamos lo siguiente. No va con el tipo de ideas las que yo pregono, pero supongamos que ahora tengo una fotocopiadora. ¿Se entendió el chiste, no? Entonces, empiezo a fotocopiar billetes. Entonces, ahora yo le quiero comprar a Cecilia la computadora con estos billetes. A vos te quiero comprar tu cuaderno con estos billetes. Te quiero comprar el reloj, o a ella le quiero comprar el termo, lo que fuera. Lo primero que haría es que cuando yo estoy sacando estos billetes, ¿qué me dirían? No, chorro. Obvio, ¿no? Digo, sería la respuesta obvia. Bueno, entonces yo ahora saco una bazuca, te la pongo en la cabeza y digo, dame el reloj. O sea, y yo te doy los papelitos. Digo, es legal, pero no es legítimo. Es decir, en el fondo, eso se llama curso forzoso. Y ahí es donde aparece la estafa. Es decir, ¿por qué? Porque te estoy dando papelito de color y te estoy sacando a cambio un bien concreto, sea los anteojos, los auriculares, sea digo, el reloj, lo que fuera. Es una estafa. Entonces, lo primero que hay que entender es que robar está mal. Es una cuestión de índole moral. Después hay una cuestión de índole, si vos querés, de índole técnica. Si se puede hacer o no. A ver, tenés la propuesta de Carlos Rodríguez, tenés la propuesta de Jorge Ávila, tenés la de Emilio Campos, tenés la nuestra, y te lo voy a hacer en un caso más extremo. Y aun cuando te cayera una bomba dentro del activo del Banco Central y que solo quedaron los pasivos, llámese base monetaria y el ELIX, y del otro lado no tenés nada. ¿Sabes cuánto cuesta rescatar bases y el ELIX en términos de guita? No. De dólares al paralelo, 33.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, si los delincuentes de la madriguera y de mis compañeritos de trabajo votaron un presupuesto con un déficit de 30.000 millones de dólares y lo expandieron a 35.000, la pregunta es, ¿por qué yo no me puedo tomar deuda para rescatar una deuda, con lo cual el neto de la deuda varía cero, y me termino de sacar de encima el problema de la inflación? Que aparte de eso tiene varios dramas, ¿no? Porque uno es que es bastante regresivo, ¿no? Lo Porque que pasa, perdón, Javier, ¿cómo bajás 30.000 millones del gasto público? Esa es la parte más fácil, ahora lo explico con el plan motosierra, no tengo problema. ¿El plan? Motosierra. Y no, ¿cómo quería que le ponga? O sea, vengo y les traigo cremita, no, es plan motosierra. Digo, si no, no sería yo, ¿no? Entonces, digo, por lo menos me hago cargo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces la pregunta es, ¿por qué si están dispuestos a tener déficit por estas magnitudes, por qué no están dispuestos a poner esa guita para rescatar esto y terminar con un problema con la inflación que, mira, tiene
dos efectos muy perversos. Uno es, el tema es que es un impuesto muy regresivo. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. O sea, con lo cual, digamos, los principales beneficiarios de que no haya inflación son los que menos tienen, no al revés de las barbaridades que están diciendo. Y lo otro que también pasa es el hecho de que la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, por eso que yo ahora me pongo a explicarte algo. Y ahora hay un ruido feroz acá en el medio. Vos no me entendés. Y ahora el problema es, ¿vos no sos apto? No, sí, vos sos apto. Yo soy malo explicando. No, yo explico bien. Digo, creo que es una de las pocas virtudes que tengo. Digo, por lo menos ser un buen divulgador. Y en ese contexto, ¿por qué no nos entendemos? Y porque hay ruido. Si yo saco el ruido, esto fluye sin drama. Entonces, en ese contexto, cuando vos tenés el ruido en el sistema de precios, se asignan los recursos de manera equivocada, porque claramente la señal está rota, y en ese sentido vos acumulas menos capital, tenés menos productividad y menos salario real. Digo, todo es malo. Entonces, la verdad es que, digo, la pregunta es entonces, ¿por qué no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Es más, yo te diría, a la luz de la historia de Argentina, la pregunta es ¿por qué quieren tener peso? Y es la misma respuesta, es político. Entonces, hay un libro maravilloso que se llama La inflación como delito, de Ricardo Manuel Rojas, y explica justamente, digo, que el señoriaje, mirá la connotación horrible que tiene la frase, casi que podríamos decirle derecho de pernada todos los días, es básicamente cuando vos emitís para financiar el fisco. Eso es una estafa. Este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años, ¿sabés cuánto nos robó por esa vía? 16 puntos del PBI. Son como 5.33 por año. O sea, nos afanan cerca de 30.000 millones de dólares por año. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere sostener esa estafa? Es decir, después si vos querés hay otras cuestiones técnicas que como para mí no existe la política monetaria óptima y todo eso. Pero eso, digo, es una discusión de 25º orden, o sea, la pregunta es ¿quién quiere esta estafa? Digo, tenés la inflación en 100%, te estás saltando el dólar todos los días, tenés aceleración de los precios todos los días. Che, ¿quién le gusta esto? Cecilia. Sí, primero digo que yo creo que si la inflación sigue acelerando, y es algo que hemos discutido acá, y lo hemos discutido en su momento también con Fausto Hipotorno y demás, es difícil que podamos escapar de un cambio de modelo a un modelo mucho más rígido, porque si no, bajar la inflación va a costar años y no hay tolerancia social a eso. Pero yo quiero saber dos cosas. Una... Sí, pero eso no es un tema menor, Cecilia, lo que estás diciendo. Vamos porque hay una cuestión que se llama demanda de dinero. Sí, y si claro, no hay demanda de dinero, por más que vos no lo quieras, si yo te tiro algo que vos no querés, ¿cuánto vale eso? Cero, tenés una hiper subyacente todo el tiempo. Eso es lo que dispara una hiper, y lo hemos conversado acá, pero por eso quería preguntarte esto con respecto a la dolarización. Primero, ¿quién nos prestaría esos 30.000 millones de dólares? Porque el dilema que tiene el presupuesto de este año con 30.000 millones de déficit es que el gobierno no consigue quien le financie ese déficit, ¿no? Y está buscando inventar pesos de cualquier lado para poder conseguir ese. ¿Quién le podría prestar a la Argentina esos 30.000 millones de dólares? Bueno, de hecho, el financiamiento consigue y se endeuda. No es que Argentina no se endeuda. Sí, pero dólares no consigue. Discúlpame, digo, mirá la deuda en dólares sigue subiendo, con lo cual, digo, sí consigue financiamiento. Sí. ¿De dónde? Del mundo, y le ponen guita, y es más, le dan rollover, o sea, cuando vos mirás la carga financiera, digo, alguien se la da, o sea, y la conseguís, y de hecho tenés un ministro de Economía que con una actitud mendicante anda arrastrándose por todo el mundo, digamos, para financiar el déficit. Porque esto es muy interesante, vos conseguís financiamiento para seguir siendo un impresentable y no vas a poder conseguir financiamiento para terminar definitivamente con un problema enorme que es el de la inflación. Ese es el primer punto, pero aún así hay una parte muy interesante. Y es, yo tengo esos pasivos en el Banco Central. Ahora me voy a poner un poquito más técnico, tío, pero lo requiere la situación. Ahora, del otro lado, tus pasivos están en el lado derecho del balance, que son las LELIQs y la base monetaria, ¿no? Los pesos que tenemos acá en el bolsillo. Entonces, en ese contexto, vos tenés una deuda ahí de 33.000 millones de dólares. Del otro lado, vos tenés dos cosas. Tenés títulos públicos y vos tenés además
reservas internacionales netas. Digo que hoy se ven ser esa flaca. 2.000 palos, 3.000 palos. Está bien, bueno, está bien. Sí, pero sí, ponle sí. 3.000 palos. Quiere decir que si yo tengo 3.000 palos, de los 33.000 no tengo que rescatar 33.000, necesito 30. Hasta ahí vamos. Ahora, yo tengo en bonos argentinos, digo que de hecho es uno de los principales acreedores, el Banco Central del Gobierno Nacional, por 75.000 millones de dólares. Digo, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos me decís, no, bueno, pero esos títulos son ilíquidos. Bueno, digo, si vos vas a dolarizar y vas a hacer una recomposición de todos los pasivos, ¿sí? ¿Qué implica? Esos pasivos, ¿cuánto cotizan hoy los bonos argentinos ley New York? 25%. Bien. Es decir, que ahí tengo 25.000 palos. 25.000 palos. Y fíjate esto, porque esto no es menor. Sri Lanka, país que defaultió. Sí. La gente se le metió en la casa de gobierno, todo. Esos títulos cotizan el 50%. Los títulos, o sea que si, ¿sabes qué? Te das cuenta, ¿no? Que si te convertís en Sri Lanka, tenés 37.000 millones y medio de dólares. O sea, te sobra. Y suponete lo siguiente, que nos ponemos pero re bullish y nos convertimos en Ucrania. Digo que nuestros bonos puede que coticen, no 80, 70. Estamos hablando que vamos a tener más de 50.000 millones de dólares. O sea que encima hasta me puedo agarrar y comprar un seguro contra corridas. ¿Qué parte no cierra? ¿Me comprendés lo que...? La inmediatez no cierra, ¿no? No, sí, o sea, no, pero justamente... Ya, básicamente porque ya nos dijeron que los problemas se resolvían en 5 minutos. No, y pero falló. a ver... Vos. No, hay problemas de Argentina que no vas a arreglar en 5 minutos. De hecho, cuando yo propongo las reformas estructurales, hablo de... Para que Argentina vuelva a ser potencia, hablo de 35 o 40 años. ¿Y qué plazo Eso te se demandaría implementar la dolarización? Depende, digo, si consigo... A ver, si yo cierro el acuerdo antes de... Si yo lo puedo cerrar el acuerdo antes de... ¿Cómo es? ¿De asumir? De asumir, digamos, o sea, si tengo los dólares, lo hago el día que tengo los dólares. ¿El acuerdo con quién? ¿Con el Tesoro de los Estados Unidos? ¿Con quién sería ese acuerdo? No, porque ahí esto es interesante también, porque hay dos formas de dolarizar. En realidad hay varios modelos distintos para hacerlo. Pero conceptualmente son con el aval de Estados Unidos. Tener el aval de Estados Unidos significa que te comparte el señoriaje. Esto es, si aumenta la emisión de dólares, a vos te toca una parte. Eso es con acuerdo del Tesoro. Nosotros no vamos a ir por eso, porque eso demanda mucho tiempo. Nosotros vamos a ir de facto, o sea, así como digo en el caso de Ecuador. O sea, dolarizo porque quiero dolarizar yo y se acabó. Yo te iba a preguntar cómo fue lo de Ecuador, por eso. Claro, en realidad la dolarización la decidió la gente. Y los políticos se quisieron... Y la sostiene la gente. Sí, lo interesante es que el 92% de la gente es la única política de Estado. Mirá, trascendió todos los gobiernos en Ecuador. Mira, yo tuve la suerte de poder hablar con el presidente de Ecuador que hizo la dolarización, Jamil Mahuad. Cuando yo fui a Ecuador me mandó de regalo el libro de dolarización, que es un mamotreto así. O sea, son 2 ladrillos, literalmente. O sea, sí, un poquito más. Es un libro así de ancho. Y una de las cosas que cuenta es... El delincuente de Correa varias veces trató de salir de la dolarización. ¿Y sabes por qué no pudo? Porque había algo que era más popular que Correa. La dolarización. La dolarización. Entonces, en ese sentido, a mí eso no me genera temor. Y es más, si vos suponete lo siguiente, yo te propongo, por ejemplo, como propone Emilio, el fideicomiso. Emilio Campo, el economista que tiene un libro escrito sobre la dolarización. Sí, entonces, por ejemplo, te pone esos títulos ahí. Yo te hago una pregunta. Vos agarrás y entrás y haces la reforma. ¿Esos títulos valen 25 o valen 50 o 75? Valen mucho más, sí, claro. Con lo cual, haces una operación muy rápida donde ganás mucha guita. Pero no más o menos, ganás una torta. Y además, mirá qué interesante, porque a todo el número que te permita salir por debajo de la paridad, además estás reestructurando la deuda en términos de que la haces caer. Vamos, ¿qué parte del negocio no cierra? Marina. Es decir, ¿sabes cuál es la única parte que no cierra el negocio? Que los políticos no nos van a poder seguir robando 30.000 millones de dólares por año.